Franz Kafka fue uno de los genios literarios del siglo XX, marcado por el dolor, la angustia y ansiedad de nunca haber creído en sí mismo, con un padre que tenía altas expectativas y deseos propios que depositaba en Kafka, que provocó que nunca se atreviese a tomar por completo el camino de la literatura. Esta es la historia de Franz Kafka, el escritor con síndrome de impostor. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, en una familia judía de clase media. Su relación con su padre, Hermann Kafka, fue uno de los aspectos más conflictivos de su vida y tuvo una gran influencia en su obra. El joven Franz era un estudiante brillante, pero la presión familiar y el deseo de cumplir con las expectativas de su padre marcaron su camino. Franz comenzó sus estudios universitarios en 1901 en la Universidad Alemana de Praga. Inicialmente Kafka se matriculó en el programa de química, pero 2 semanas después decidió cambiar a la Facultad de Derecho, un campo que ofrecía un camino más seguro y que era aceptado por su familia. Esta decisión también le permitió asistir a clases adicionales de literatura y arte alemán, materias que realmente le apasionaban. Fue durante su primer año de estudios cuando Kafka conoció a Max Brod, un escritor y futuro biógrafo de Kafka, con quien formaría una amistad de por vida. Juntos fundaron un grupo literario donde discutían textos en alemán, francés y checo, así explorando ideas literarias que influirían profundamente en el desarrollo de Kafka como escritor. De hecho, Brod fue una figura clave que alentó a Kafka a continuar escribiendo, y fue gracias a él que algunas de sus primeras obras fueron publicadas. A pesar de completar sus estudios y obtener un doctorado de Derecho en 1906, Kafka recordaba estos años con desagrado. Para él, la vida universitaria estaba marcada por un sistema de aprendizaje muy rígido, lo que le resultaba frustrante, aunque asistió a clases con destacados profesores de Derecho como Horace Krasnopolsky y Hans Gross. Sin embargo, Kafka se sentía más atraído por las clases de filosofía y psicología que asistía fuera de la universidad, particularmente las del filósofo Christian Bohm, las cuales para él sí eran satisfactorias. A pesar de la falta de placer que Kafka sentía hacia sus estudios de Derecho, esta carrera le permitió encontrar un empleo estable y dedicar las horas nocturnas a su verdadera pasión, la escritura. El conflicto entre la realidad de su vida profesional y su deseo de ser un escritor es uno de los temas que luego se reflejará en muchas de sus obras, destacando la constante tensión entre la burocracia y el anhelo de la libertad creativa. Franz Kafka, aunque reconocido por su carácter introvertido y reservado, tuvo varias relaciones que dejaron una huella profunda en su vida y en su obra. La primera y más significativa fue con Felice Bouvet, una mujer con la que mantuvo un largo intercambio epistolar. Se conocieron en 1912 y su relación, principalmente basada en cartas, duró 5 años. Durante este tiempo, Kafka se comprometió con ella 2 veces, pero su lucha interna y sus temores le llevaron a romper el compromiso en ambas ocasiones. Cito este fragmento de una de sus cartas a Felice. Me asusta, querida, el ver de qué modo dependo de ti. Continuamente me digo que eso es un pecado por mi parte. Ojalá, mi amor, no digas tú eso nunca, y sin embargo, no puedo sustraerme a ello. Me temo que si estuviera contigo, jamás te dejaría sola, y no obstante, mi ansia de soledad es constante. Sufriríamos los dos, pero sería una dicha por la que sin duda ningún dolor resultaría un precio demasiado caro. Otra figura crucial en la vida de Kafka fue Milena Jesenská, una periodista y traductora checa quien conoció en 1920. A pesar de que Milena estaba cansada, desarrollaron una relación apasionada y compleja. Las cartas que Kafka le escribió a Milena son consideradas algunas de las más conmovedoras que haya escrito, mostrando su lado más vulnerable y su necesidad de afecto. Esta relación, aunque en su mayoría epistolar, fue una de las más importantes para Kafka y lo marcó profundamente. Cito un fragmento de las cartas hacia Milena. No sé cómo abarcar toda esta dicha en palabras, ojos, manos y este corazón. No sé cómo abarcar la felicidad de tenerte aquí, la alegría de que me pertenezcas. No solo te amo a ti, es más lo que amo. Amo la existencia que tú me otorgas. La relación personal más determinante, más compleja y conflictiva para Kafka es la de su padre, Hermann Kafka. Franz lo describe como autoritario y de carácter fuerte. Hermann esperaba que su hijo siguiera un camino tradicional de éxito y estabilidad.
Y esta figura paterna se convirtió en una fuente constante de presión y miedo para Kafka, quien se sentía incapaz de cumplir con las expectativas de su padre. En 1919, Kafka escribió la famosa Carta al Padre, un documento de más de 100 páginas que nunca llegó a enviar, pero que se convirtió en una de las expresiones más poderosas de su conflicto interno. Cito un fragmento de estas cartas. Dice así: incomprensible me resultó siempre tu total insensibilidad frente a la pena y vergüenza que podías infligirme con tus palabras y veredictos. Frente a ti, uno se hallaba completamente indefenso. En esos momentos, Kafka ya estaba padeciendo de una tuberculosis diagnosticada desde 1917, una enfermedad que marcó el inicio de un largo deterioro de su salud. Para encontrar alivio se mudó a la aldea bohemia de Sarov, donde su hermana Otla lo cuidó. En sus últimos años mantuvo relaciones importantes con Milena Jenskafka y Dora Diama. Esta última lo acompañó cuando se trasladó a Berlín en 1923 para centrarse en su escritura. Finalmente, en 1924, al empeorar su condición, regresó a un sanatorio cerca de Viena, donde falleció a los 40 años el 3 de junio con Dora y Otla a su lado. Y aunque pidió que sus escritos fuesen destruidos, su amigo Max Brod los publicó póstumamente, asegurando que su legado literario influyera en generaciones futuras. La herencia de Franz es a lo que llamamos ahora lo kafkiano. En sus obras como La Metamorfosis, Kafka logra plasmar la desesperación y la incomunicación del ser humano al transformar al protagonista, Samsa, en un insecto gigante, lo que sirve como una metáfora de la alienación y la pérdida de la identidad. En su libro El Proceso, Kafka presenta la historia de un hombre que es arrestado y juzgado por un crimen que nunca llega a conocer, simbolizando la lucha del individuo contra sistemas opresivos y la sensación de impotencia frente a una autoridad arbitraria. En su obra El Castillo vemos más de lo mismo, en cómo su protagonista, al intentar acceder al castillo y cumplir su objetivo, se ve truncado por una administración absurda, sin lógica ni razón, que termina por deshumanizarlo. Y por ende, lo kafkiano son las situaciones absurdas y surrealistas que pueden ocurrir en la vida. Vivencias que te hacen reflexionar sobre la falta de sentido, la pérdida de la identidad y los sistemas inhumanos donde vivimos. Yo creo que el gran mérito de Kafka es plasmar mediante el surrealismo y la fábula escenarios reales de la vida diaria, sobre cómo el hombre conforme va viviendo puede perder su humanidad, dentro de la gran maquinaria de los sistemas en donde vivimos. La alienación que conlleva nos puede aislar, a desconectarnos de nosotros mismos y perder la pertenencia a la sociedad. Y lo mágico y triste a la vez es que Kafka, a más de 100 años de su muerte, todavía se mantiene vigente, porque el mundo que dejó es todavía el mundo en el que vivimos.